Aleluya. Gloria a Dios. Santo sea el Señor bendito, precioso Jesús Nazareno. Aleluya, que el Señor nos bendiga grandemente en esta mañana de lunes, que el Señor nos bendiga grandemente. Yo quiero ir sin perder el tiempo, quiero hacerlo cortamente, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en estos sencillos minutos. ¿Por qué Dios se llevó al ser que tanto amaba? ¿Por qué Dios se lleva a las personas que tanto amamos? ¿Por qué Dios se lleva a los seres queridos? Sea un padre, una madre, un hijo, un hermano. Este es un mensaje que quiero hacerlo muy sencillo, muy rápido, porque es un mensaje que toca la fibra, una de las fibras más sensibles de nosotros los seres humanos. Y nos hace preguntarnos por qué Dios se los lleva, por qué Dios nos quita esos seres queridos. Y quiero hablar desde el fondo de mi corazón y dirigirme a un hermano, a una hermana, a un amigo, a un familiar, a un ser querido que se encuentre en esta situación preguntándose ¿por qué Dios nos quita? Y quiero exhortarle también a que usted entienda por qué a veces es necesario que Dios nos quite personas, seres que amamos, seres que queremos. Y no le quiero hablar yo desde la perspectiva de una persona que no ha vivido, que no entiende lo que tú estás pasando, lo que tú pasaste, que no ha sufrido el trauma que tú todavía estás viviendo, aleluya, porque yo sé lo difícil y lo duro que es perder un ser que amas, que sientes que te han desprendido un pedazo de tu corazón. Muchas de las veces este ser querido lo amamos tanto que hay gente que no sale de esa depresión. Se enfrasca en una depresión, una tristeza por esa muerte, por esa partida, y no sale de esa depresión. Porque has sido alguien que amabas con todo tu corazón y has buscado tal vez el refugio en el alcohol, tal vez has buscado el refugio en salir a la calle, en divertirte, tratando de distraer tu mente. Has tratado de apagar ese dolor a través de cosas terrenales, de cosas materiales, de cosas pasajeras. Por lo general, cuando una persona, lo más común cuando una persona pierde un ser querido, lo más común es que se empieza a refugiar en el alcohol, o se empieza a refugiar en la depresión, o simple y llanamente empieza a renegar de Dios, a maldecir a Dios y a negar a Dios. Quiero leer este texto bíblico y tocar este tema en estos minutos. Y es un tema delicado, es un tema sensible. Si tú no has perdido un hijo, no sabes de lo que se trata. No sabes y no tienes idea del dolor que siente esa persona. Si tú no has perdido una hija, no sabes, no sientes y nunca entenderás el dolor que siente esa persona. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, hermano, muchas de las veces nosotros mismos los cristianos no sabemos entender el dolor que está pasando, sintiendo esa persona que ha sufrido una pérdida, que perdió un padre, que perdió una madre, que perdió a su hermana, a su hermano, que perdió a su hija o a su hijo. Y lo que nosotros hacemos, lo que la mayoría de los cristianos hacen es decirle, deja de llorar, deja de sentir dolor y acércate a Dios porque con Dios todo se puede, y le lanzamos versículo tras versículo, pero no podemos entender ese dolor y muchas de las veces no entendemos que esa persona está quebrantada, pues. Le han arrancado un pedazo de su corazón. Si a ti nunca te han arrancado ese pedacito de tu corazón, no le digas a esa persona, ya deja de llorar. No le digas, por favor, ya supéralo. No, porque esa pérdida es tan terrible
que acto seguido viene la depresión, la tristeza y las millares de veces preguntándonos ¿por qué Dios me ha quitado ese ser querido? Aquí la solución no es volvernos religiosos y decirle deja que los muertos entierren a sus muertos, no, ni tampoco decirle deje de llorar, ni tampoco decirle por favor ya ha pasado tanto tiempo y hasta en el cielo. No, hermano, aquí la solución no es esa. La solución no es volvernos religiosos y hacernos de piedra para tratar de hacerles entender a ellos algo que usted nunca va a entender, porque usted nunca lo ha vivido, porque usted nunca lo ha pasado. Solo aquel el cual el Señor ha permitido se le arranque un pedacito de su corazón. Solo aquel que lo ha vivido, que lo ha pasado, que lo ha experimentado, que lo ha sentido, solo aquel podrá decir, de verdad, te entiendo por lo que estás pasando. Así que quise empezar por la guía del Espíritu de Dios, primero exhortándole a usted a que usted no se vaya por ahí por la vida del muy santo, del muy religioso, diciéndole a la gente que está viviendo una pérdida terrible. No vaya por ahí usted diciéndole, deja de llorar, deja de sufrir porque ya está en el cielo. Sabemos que está en el cielo, y si la persona que el Señor le ha arrancado ese ser querido, le ha quitado ese ser querido, está sintiendo dolor y angustia a pesar de saber que está en el cielo, imagínese cuánto más dolor va a sentir aquella persona que no conoce de Dios, que no tiene un conocimiento verdadero, que no tiene un conocimiento del camino, la verdad y la vida, que no tiene un conocimiento de que hay una esperanza de vida eterna. Usted no puede decirle basta de llorar, no puede decirle eso. Aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no puede decirle eso. Pero yo quiero responder un poquito, aunque sea, no te puedo dar la respuesta total, pero quiero responder un poquito, aunque sea desde el punto de vista de lo que he vivido, de lo que he pasado, de lo que he escudriñado la Escritura, de decirte por qué Dios se llevó a ese ser querido. Si tú hoy te estás preguntando, estás pasando por ese momento de tristeza, de aflicción y te dices, ¿por qué Dios me ha quitado a ese ser que amaba? O tal vez te estés preguntando y diciendo, si Dios existe, ¿por qué permitió que se vaya de tal manera mi hija? ¿Por qué Dios permitió que se muera el tesoro de mi corazón? ¿Por qué Dios permitió que se muera ese ser que yo tanto amaba? Escuche esto, tal vez tú te estás preguntando hoy o te has preguntado en algún momento de tu vida, ¿por qué Dios me ha quitado, se ha llevado, ha permitido que muera ese ser que yo tanto amaba? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué Dios se llevó a ese ser que tanto amaba? Tal vez perdiste a alguien hace muchos años atrás y estás diciendo, ¿por qué Dios permitió que se muera ese ser que yo tanto amaba? La pregunta antes de leer el texto bíblico de Isaías 57:1 que nos da la respuesta principal, la pregunta es, antes de leer el texto, hermano, hermana, amigo, amiga, que has perdido un ser querido, la pregunta, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo, es, ¿de verdad tú que te estás preguntando por qué se murió tal o cual persona y te arrancaron un pedazo de tu ser? La pregunta es, ¿en verdad tú lo amabas? ¿En verdad tú amabas a ese ser que se fue con el Señor? ¿En verdad tú amabas a esa persona que partió, que tuviste que enterrarle? ¿En verdad tú lo amabas? ¿En verdad tú la amabas? Antes de preguntarle a Dios y decirle ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Es bueno preguntarnos, ¿en verdad yo la amaba? ¿En verdad tú amabas a ese ser querido? Yo quiero que te preguntes hoy,
dejando a un lado la botella de licor, dejando a un lado la depresión, dejando a un lado el sentimiento de culpa, dejando a un lado el sentimiento de acusación a Dios y tal vez a las personas que hicieron aquello. Yo quiero preguntarte y quiero que te preguntes en el nombre del Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, ese ser querido que tú le has reclamado a Dios que por qué se lo llevó, te has preguntado tú, pregúntate hoy, ¿en realidad tú lo amabas? ¿En realidad tú amabas a esa persona? ¿En realidad amabas a esa niña? ¿En realidad amabas a ese niño? ¿En realidad amabas a esa ancianita? ¿En realidad amabas a ese ancianito que era tu padre? ¿En realidad amabas a ese hombre, esa mujer? ¿En realidad amabas a ese hermano, a esa hermana que se fue ya de este mundo? ¿En realidad lo amabas? ¿En realidad los amábamos? ¿Dimos todo de nosotros para decir hoy que los amábamos? ¿Cuántas veces le dijiste que lo amabas cuando estaba vivo? ¿Cuántas veces lo llevaste al parque a jugar cuando estaba vivo ese niño? Hay padres que han perdido a sus hijos pequeños, tal vez de 1 año, de 2, de 3, de 5, de 10, de 12 años. Ha muerto tu hijo, y te has preguntado, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y hoy yo te pregunto, ¿amabas verdaderamente a esa niña, a esa preciosura, que hoy le llamas princesa, que hoy le llamas príncipe? ¿Amabas a esa princesa? ¿Amabas a ese príncipe? ¿Lo amabas? Como para que Dios te lo hubiera dejado unos 10, 20 años más en la tierra. ¿Amabas a tu hija? ¿Amabas a tu hijo? ¿O te la pasabas con tus amigos emborrachándote? ¿O te la pasabas con tu familia emborrachándote y bailando? Y cada vez que ibas a los bailes, si no los dejabas en la casa solos, pues entonces te los cargabas al baile, pero los dejabas arrinconados. ¿Los amabas de verdad? Yo sé que hay más de una persona que ha perdido un hijo, que ha perdido una hija y dice, Dios, yo te odio, Dios, yo no creo en ti, porque tú te llevaste a mi hija, porque tú te llevaste a mi hijo y me has dejado un vacío en el corazón. Pero la pregunta que hoy Dios quiere hacerte es, ¿para qué querías que te deje a tu hija al lado tuyo? Te ponías a jugar con esa princesa a las muñecas. Te ponías a jugar con ese príncipe, a los carritos, a los soldaditos. O simplemente lo tenías ahí como un trofeo. O simplemente lo tenías ahí como un adorno. O simplemente lo tenías como alguien que te va a ayudar a lavar la ropa. O lo tenías como alguien que te va a ayudar con los quehaceres de la casa. O simplemente lo tenías ahí como un lucro, como una ganancia. Y hoy que no está, te atreves a reclamar y decir, ¿por qué Dios se llevó a mi ser que tanto amaba? ¿Lo amabas de verdad? Hay hermanos que han perdido hermanas, familiares de sangre, hermano y hermana de sangre han perdido. Y hoy lloran y dicen, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios se llevó a mi ser querido? Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú amabas a tu hermana? ¿Tú amabas a tu hermano de verdad? Como para que hoy Dios te diga que no te quiso dejar aquí en la tierra, porque cuando estaba en la tierra lo abrazabas, lo besabas, le decías palabras de aliento cuando estaba caído, cuando estaba deprimido, cuando estaba en angustia, cuando estaba enfermo. Tal vez ni siquiera lo visitaste en el hospital, en su casa. Cuando estaba enfermo, tal vez ni siquiera le diste una palabra de aliento. Y hoy que Dios se lo ha llevado, y hoy que está muerto, hoy tú dices, Dios, ¿por qué se llevó al ser que amaba? Yo te pregunto, ¿amabas a tu hermano que partió con el Señor? ¿Amabas a tu hermana? ¿O cuando estaba en la tierra le criticabas, le murmurabas, le insultabas, le injuriabas, te peleaste por el terreno, te peleaste por la herencia, te peleaste por el carro, te peleaste porque a él le amaron o le abrazaron más que a ti? ¿Amabas a ese ser que hoy se fue, a ese ser que hoy lo estás llorando después de tantos años? ¿Lo amabas de verdad?
Hay padres que han perdido a sus hijos y dicen, ¿por qué Dios dejó este vacío en mi corazón si yo amaba tanto a mi hija, a mi hijo? ¿Para qué querías que se quede en esta vida? ¿Para qué? Si cuando estaba viva, si cuando estaba vivo ese ser querido, ese hijo, esa hija, ese padre, esa madre, tú te la pasabas emborrachándote. Yo conozco padres que dicen, si Dios no se hubiera llevado a mi hijo, a mi hija, oh, si Dios no se los hubiera llevado, no tendría este vacío en mi corazón. Pero si estuvieran aquí, ¿qué estuvieras haciendo tú por ellos? Para que permanezcan aquí, debe de haber habido algo que tú sientas, que tú hagas, que tú renuncies. Porque ¿para qué van a estar aquí? ¿Para qué querías que esté vivo tu hijo? ¿Para qué querías que esté viva tu hija? Para seguir emborrachándote. Padres que lloran la muerte de sus hijos cuando hace años atrás abandonaron el hogar. Y hoy no podemos llorar si muere nuestra hija, si muere nuestro hijo, si hoy los tenemos abandonados, si hoy los tenemos botados, si hoy los tenemos ahí. No podemos llorar ahora. Duele. Yo sé que duele. Hay gente que llora la muerte de su padre. Hay gente que llora la muerte de su madre. La pregunta es, cuando estaban vivos, ¿qué hiciste por ellos? ¿Qué hiciste? Cuando estaban vivos ni los visitabas. Muchos han dejado a sus padres en el abandono, han dejado a sus padres en el asilo, han dejado a sus padres hasta en la calle, y el día que mueren dicen, ¿por qué Dios se lo llevó? Tal vez tú hoy que me mires o mañana que mires este mensaje dirás, ¿por qué Dios se llevó a mi madrecita? La pregunta es, ¿amabas verdaderamente a tu madre? ¿La visitabas? ¿La visitabas? ¿Le abrazabas? Si ya estaba viejecita, le cambiabas el pañal, le llevabas de la mano al baño, le tenías paciencia, porque mientras tú querías dar 20 pasos, ella alcanzaba a dar un pasito nada más. Le tenías paciencia a tu madre. ¿Cómo te atreves a decir por qué Dios se la llevó si tú aquí la tenías botada en un rincón, en una casa húmeda, en una casa fría, en una casa donde no había ni luz, en una casa donde no había ni que comer esa viejecita? Y hoy que está muerta te atreves a decir, Dios es malo y se la llevó. ¿Por qué se llevó a mi madre? Te atreves a decir. Aleluya. Gente que dice, ¿por qué se llevó a mi padre? Oh, y suben las imágenes a las redes sociales diciendo, si mi padre estuviera aquí, oh, si Dios no se hubiera llevado, Dios es malo, Dios es cruel porque mató a mi padre, porque se llevó a mi padre. La pregunta es, cuando tu viejo estaba aquí, cuando tu padre estaba aquí en esta tierra, ¿qué hiciste por tu padre? Le llamabas por teléfono, le abrazaste a tu padre, le dijiste, papá te amo, papá te quiero, papá tú eres mi príncipe, mi ejemplo, te equivocaste en muchas cosas papá, pero yo te sigo amando. ¿Le dijiste eso a tu padre o estabas esperando a que muera? Estabas esperando al coma para que muera y ahora para decir, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Cuando estaba vivo tu padre, le diste un abrazo, aunque tu padre era frío, aunque tu padre no le gustaba abrazarte, aunque tu padre nunca te dio un abrazo, lo abrazaste mientras estaba vivo, como para que hoy digas, Padre, ¿por qué te fuiste de esta vida? Así hay gente, hermano, hermana, amigo, que me puedes escuchar, así hay gente que hoy preguntan y reclaman a Dios y le dicen, ¿por qué te llevaste a mis padres? Pero cuando estaban vivos tus padres, les diste tiempo. No reuniones, no fiestas, no borracheras, no ese tipo de reuniones, no ese tipo de reuniones religiosas donde le visitas en el día de la madre, no cuando le visitas en el día del padre tampoco, no cuando vas a verlos en Navidad, no señor, no cuando los ibas a ver en fin de año una vez al año, no, ese tipo de amor no. ¿Para qué querías que papá y mamá sigan con vida tú? Para visitarles una vez al año, en el día de la madre, en el día del padre, en la Navidad, en el fin de año. Para eso querías que estén vivos.
vivos, o si estaban vivos, los visitabas por lo menos una vez a la semana. No porque el señor, la señora ya se casó, el señor, la señora ya es independiente y no le visita a su padre y a su madre ni una vez por semana, y querías que esté vivo. ¿Para qué? Gente que llora y gente que le reclama a Dios y le dice: ¿por qué Dios se llevó a mi padre? ¿Por qué Dios se llevó a mi madre? Y esos viejecitos estaban botados en un asilo, siendo maltratados, siendo insultados, siendo humillados por su edad. Y ahora que está partido, ahora que se ha muerto, ahora que se lo ha llevado el Señor, ahora tú le dices: Dios, ¿por qué te llevaste a mi padre, a mi madre? Yo te pregunto, ¿para qué querías que ese niño, esa niña sigan vivos? ¿Para qué quieres que tus hijos sigan vivos? ¿Para qué querías que tu hija siga viva? ¿Para qué querías que tu hijo siga vivo? ¿Para seguir metido en el celular? ¿Para estar metido en el celular y que tu hija te diga: vamos a jugar, y que tu hijo te diga: vamos a jugar, y tú le digas: no tengo tiempo porque estoy whatsappeando, no tengo tiempo porque estoy chateando, no tengo tiempo porque este video está interesante? Pero eso sí, querías que siga vivo, querías que siga viva. ¿Para qué? Para seguirle teniendo descuidado, descuidada. ¿Para qué querías que siga con vida? Para seguirle golpeando, para seguirle maltratando, para seguirle ofendiendo, para seguirle hiriendo, para seguir cobrando la pensión mensual. Para eso querías que esté vivo tu hija, tu hijo. ¿Para qué querías que siga vivo? Para que te vea emborracharte, para que te vea estar con una mujer y otra, con un hombre y otro. ¿Para qué quieres que tus hijos estén vivos? ¿Para qué querías que Dios no te los lleve si tú todavía sigues en lo mismo de antes? ¿Para qué querías que tus hijos estén vivos? ¿Para qué querías? ¿Para qué querías que Dios no se lleve a tu hermano? Gente que dice: yo amo a mi hermano. Gente que dice: yo amo a mi hermana. Asimismo, los que hoy han perdido a sus hermanos. Yo he perdido 2 hermanos. Han muerto. Hay gente que dice: yo los amo a mis hermanos. Lo mismo que dice la gente que ya perdimos hermanos antes, que decíamos: yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana de sangre. La pregunta es: si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu hermana y están vivos, ¿cuántas veces les llamas? No para chismear, no para mentir, no para invitarle a la cerveza, no para invitarle a bailar, sino para decirle: vamos, levántate, sigue, no caigas en depresión, levántate. Hay un Dios en el cielo que puede levantarnos. No importa si estás por perder tu hogar, tus hijos, no importa si estás enfermo, sin trabajo, hermano, hermana, vamos, sigue adelante, no te rindas. Cuentas conmigo. ¿Cuántas veces has hecho eso? Hay gente que dice: si Dios no se hubiera llevado a mi hermano de sangre, ¿qué hubieras hecho si estuviera aún vivo? Si ni le llamabas, ni le escribías, ni le decías una palabra de aliento, solamente te reunías con ella o con él cuando estaban vivos para tomar, para fumar, para ir a la disco, para pelear, para ir al abogado. ¿Cuántas veces con esa hermana que ya partió de aquí, de esta tierra, con ese hermano que ya partió de aquí, de esta tierra, cuántas veces te reuniste para darle un abrazo y decirle: vamos, adelante, hermana, adelante, hermano, que aunque el viento está en contra de nosotros, vamos a buscar de Dios? ¿Cuántas veces? Yo te pregunté hace un momento, si tú te estás preguntando por qué Dios se llevó a ese ser que tanto amaba, yo te pregunté: ¿lo amabas de verdad? Hay personas que sus niños mueren de la cuna. Hay personas que pierden a sus hijos en el vientre. La pregunta es: si tú dices que tanto amabas a ese ser, que por qué Dios se lo llevó, la pregunta es: ¿qué le ibas a brindar si ese ser nacía? Yo te pregunto en esta mañana. Hay gente que sufre abortos, hay gente que sufre tremendos colapsos nerviosos y se mueren sus hijos en el vientre o en la cuna mismo. Al mes, 2 meses mueren sus criaturas. La pregunta es: si tú lo amabas de verdad,
Tal vez tienes un vacío en el corazón diciendo: Dios, ¿por qué se llevó ese ser que yo amaba? Que apenas si logré cambiarle un día los pañales. La pregunta es: ¿lo amabas de verdad? ¿Lo ibas a amar de verdad? ¿O lo ibas a descuidar como a los otros hijos que tienes? ¿O lo ibas a descuidar como las otras niñas que tienes? ¿O lo ibas a descuidar como todo el resto de hijos que tienes? ¿Los ibas a amar? ¿Lo ibas a cuidar? ¿Le ibas a guiar en el buen camino? ¿O le ibas a instruir como a tus otros hijos? En el ateísmo, en la incredulidad, en el alcohol, en la borrachera, en la fiesta, en la parranda, en el resentimiento. ¿Para qué querías tú que esa criatura se crezca? ¿Para qué? A veces nos preguntamos este tipo de preguntas. Cuando mi madre murió, yo me preguntaba: Dios, ¿por qué te la llevaste? Dios solamente me dio una sola respuesta: Isaías 57:1. Yo le agradecí a Dios y le dije: gracias, porque en los últimos años de vida de mi madre, en los últimos 3, 4 años de vida, pude disfrutarla, tanto en su salud como en su enfermedad. Pude abrazarla, pude besarla, pude invitarle a comer, pude llevarle a comprar ropa, pude decirle: madre, su hijo que antes era un borracho, su hijo que antes era un fumón, su hijo que antes era un despilfarrador, su hijo que antes le gritaba, su hijo que antes le maldecía, hoy le habla del Señor, hoy le predica del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pude besar a mi madre, pude abrazar a mi madre, pude ganarme la confianza que mi madre nunca me tenía, pude abrazarla, besarla, llorar con ella, pude pedirle perdón de las cosas y pude bautizarla y se pudo ir con el Señor. ¡Aleluya! Pero yo te pregunto, si estuvieran vivos, si estuviera viva tu hija, si estuviera vivo tu hijo, si estuviera vivo tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos, ese ser querido, ¿qué harías de diferente como para que Dios no se lo haya llevado? Porque ¿sabes qué? Muchas de las veces, cuando se muere alguien, reclamamos y decimos: ¿por qué se lo llevó? Y la respuesta es Isaías 57:1. Mira lo que dice: perece el justo, muere el justo, y no hay quien piense en ello. No hay quien piense. Cuando alguien muere, nadie piensa por qué verdaderamente se lo llevó. Continúa diciendo y dice: y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Isaías 57:1, te explico lo que dice. Dice que cuando alguien justo muere, cuando alguien piadoso muere, cuando un niño muere, cuando una niña muere, cuando tu hijo murió, cuando tu hija murió, cuando tu padre murió, cuando tu madre murió, cuando tu hermano murió, cuando tu hermana murió, cuando tu esposo murió, cuando tu esposa murió, cuando ese ser querido murió, se lo llevó Dios. Dice Dios aquí en su palabra, Isaías 57:1, que no hay quien entienda, que no hay quien reflexione por qué se lo llevó. Y dice que de delante de la aflicción Dios se los llevó. Dios se los llevó de esta tierra para que no sigan viviendo en la aflicción que tú y yo les hacíamos vivir cuando estaban aquí. Tú le hacías vivir una aflicción, porque tu hijo, en vez de verte a ti jugar fútbol, para sacarlo al parque, te veía a ti con tus amigos sentándote a emborracharte. De esa aflicción Dios se lo llevó. Porque tu hija, cuando quería jugar contigo, a las muñecas, a maquillarse, a hacerse colitas, cachitos, cuando tu hija quería jugar contigo y que le enseñes lo que es ser una mujer, lo que es ser una dama, tú te la pasabas chismeando, tú te la pasabas buscando novio, tú te la pasabas buscando padre para ella, cuando lo que ella necesitaba era que estés con ella. De esa aflicción se los llevó el Señor. No hay justo. No hay justo, no hay hombre justo, niño justo, mujer justa. No hay piadoso ni piadosa que se vaya en vano. La mayoría de ellos, Dios los quita de en medio de la aflicción que tú y yo les hacíamos vivir, les hacíamos sentir. Muchas de las veces decimos: ¿por qué mi padre, por qué mi madre se lo llevó? Ya que eran viejecitos, ya que eran ancianitos, aleluya.
Se los llevó. ¿Sabes por qué se lo llevó? Porque se los quitó de en medio de la angustia que tú les hacías vivir. Porque esa madre cuando te llamaba por teléfono te decía, me siento sola. Porque te decía, nadie me viene a visitar. Porque te decía, nadie se acuerda de mí. Porque nadie le llamaba. Porque tú ni le llamabas. Porque tú ni le escribías. Porque tú no hacías nada por él o por ella. Aleluya. Cuando ese padre, esa madre, ancianitos, estaban ahí necesitando de ti. Estaban ahí llorando en la soledad. Y tú no les visitabas. Y estaban solos. Y a veces hasta ni qué comer. Y tú ni sabías. Porque le ibas a ver una vez al mes. De en medio de esa aflicción Dios se llevó a tu padre. De en medio de esa aflicción Dios se llevó a tu madre. De en medio de esa aflicción Dios lo sacó de esta tierra. Porque Dios ya no podía ver eso. ¿Cómo podemos nosotros decirle a Dios y reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué te llevaste a mi padre que lo amaba? Decimos, pero ¿sabes por qué se lo llevó? Porque tu padre, cuando era joven, lo dio todo. Sí, Señor, cometió errores, pero lo dio todo para que no te falte el estudio, el alimento. Y bendito sea Dios que tu padre haya sido ese tipo de padre. Nuestro padre no lo fue, pero si tuviste un padre que lo dio todo, que dio su juventud, y cuando era anciano lo abandonaste, lo desechaste, le negabas, ni hablabas, ni conversabas con él, entonces déjame decirte que Dios se lo llevó para que no vea esa aflicción en la cual tú le tenías viviendo. Aleluya. ¿Por qué Dios se lleva al ser que tanto amo? ¿Por qué se lo lleva? ¿Por qué se lo llevó? Porque tú y yo los teníamos abandonados. Porque no le dabas el amor que hoy, que vas al cementerio, quieres darle. Porque Dios se lo llevó de en medio de la aflicción. Hay gente que tiene una herida en el corazón. Para sanar esa herida, primero tienes que aprender a reconocer que tú cometiste muchos errores. Y que quizá, no todos, pero quizá tu caso, cuando tu hija murió, cuando tu hijo murió, cuando tu padre murió, cuando tu madre murió, cuando tu esposa o esposo murieron, tienes que entender que tú tenías una responsabilidad de cuidarlos, de amarlos, de abrazarlos. Pero te dedicaste a tus amigas, a tus amigos, al mundo, a la diversión, a la religiosidad, y no te dedicaste tiempo a ellos. Y quizá esa es la razón por la cual un día Dios dijo, para que esté contigo, sufriendo, llorando, solo, abandonado, pasando hambre, mejor me lo llevo conmigo y está mejor en mi presencia que lo que hoy estaría contigo. Yo te pregunto en esta mañana para terminar, si estuvieran aquí, ¿qué hubieras hecho de diferente? Si hoy sigues emborrachándote y estuvieran vivos, ¿qué hubieras hecho de diferente? ¿Emborracharte más? Si estuviera aquí tu hija, tu hijo que partieron, si estuviera aquí tu hermano o hermana, tu padre o tu madre, ¿qué harías de diferente? ¿Qué estarías haciendo de diferente? ¿Ya hubieras dejado el alcohol o seguirías emborrachándote como lo hacías antes que muera? ¿Ya estuvieras buscando de Dios o seguirías en tu ateísmo como antes de que mueran? ¿Ya estarías tú dejando las fiestas y estando siempre en casa, no abandonando tu hogar? Aleluya. ¿O estuvieras todavía llegando a los 2-3 días, encargando a tus hijas, encargando a tus hijos con los abuelos, y tú farreando, bailando, celebrando, trabajando, ganando plata mientras ellos estaban abandonados? ¿Para qué querías que estén aquí? Hubieras hecho algo diferente por ellos. Aleluya. ¿Para qué querías que estén aquí? ¿Para qué querías que ese ser siga vivo? Para seguirle enseñando la incredulidad, para seguirle instruyendo en las cosas del mundo, para tenerlos apartados de Dios como hoy tienes a tus otros hijos. ¿Para qué los querías? Yo te pregunto, ¿para qué querías que esa princesa, ese príncipe sigan en esta vida? Para seguirles enseñando a beber cerveza.
para seguirles enseñando a beber trago? ¿Para qué querías que tu hija siga viva? ¿Para qué querías que tu hijo siga vivo? Para seguirles enseñando a consumir droga, para seguirles enseñando el baile de moda, para seguirles enseñando a bailar en TikTok, para corromperles, para vestirles provocativamente. Para eso querías que tu hija siga viva. Para eso quieres que tu hijo siga vivo. Yo te pregunto, padre varón, que perdiste un hijo varoncito, ¿para qué querías que siga vivo? Para seguirle enseñando a ser machista, para seguirle enseñando a ser un hombre orgulloso, un hombre altanero, un hombre pedante, un borracho, un sinvergüenza, un callejero, un discotequero. ¿Para qué querías que tu hijo siga vivo? ¿Para qué querías que tu hijo viva? Para seguirle negando al Dios vivo. Déjeme decirlo esto para terminar. Estoy 100% seguro que si ese niño, esa niña que están hoy en el cielo, porque eran inocentes, tú les preguntaras, ¿quieres quedarte aquí en el cielo o volver con tu padre y tu madre, que se jalaban los pelos cada 24 horas, que se insultaban cada 24 horas? ¿Quieres volver, hija mía? ¿Quieres volver, hijo mío, a la vida donde están tus padres en la tierra peleándose, matándose, mordiéndose? Quizás hasta están separados y divorciados. ¿Quieres volver? Yo te aseguro que esa niña, ese niño que perdiste un día, va a decirle no, para estar en la tierra, en un hogar que era un infierno, donde mi madre gritaba y mi padre también, y se emborrachaban y no me prestaban atención. Prefiero estar aquí en el cielo, donde hay paz, donde hay amor, donde hay misericordia, donde ya no tengo que llorar para que mi padre me preste atención, donde ya no tengo que llorar para que mi madre me preste atención, donde ya no tengo que drogarme para que mi padre me preste atención, ya no tengo que emborracharme para que mi madre me preste atención, ya no tengo que morirme de hambre para que mis hijos me presten atención. Muere el justo, muere el piadoso, y no hay quien entienda que de en medio de la aflicción Dios lo ha quitado al justo. ¿Por qué Dios se llevó a ese ser que tanto amabas? Porque Dios ya no soportaba ver el sufrimiento de esa niña, de ese niño, de ese anciano, de esa ancianita. Ya no soportaba ver la aflicción. Sí, Dios se lo llevó del hospital cuando estaba con ese cáncer terminal, porque ya Dios no aguantaba que tú, siendo la hija, que tú, siendo el hijo, lo dejaste botado en el hospital, lo dejaste abandonado. Ya no soportaba Dios que tú, siendo el padre, que tú, siendo la madre, que hoy dices que amabas a tu hija, a tu hijo, lo dejaste abandonando, lo dejaste abandonada mientras te ibas a emborracharte con tus amigos. Dios ya no soportaba la aflicción de esos niños que tú los abandonaste a su suerte, que tú los dejaste mientras te ibas a deleitarte en el mundo, en el billar, en la discoteca. Ya no aguantaba Dios esa aflicción. Dios se llevó a ese marido, Dios se llevó a esa esposa, y no solamente de esta vida, se la llevó de tu casa, se la llevó de tu hogar, se llevó a tu marido, se llevó a tu mujer, porque Dios ya no aguantaba que tú los tengas descuidados. Aleluya. ¿Sabes? Una de las cosas importantes que yo entendí cuando murió mi padre con cáncer, cuando murió mi madre con infartos al cerebro, ¿sabes lo que yo llegué a entender? Que nosotros descuidamos y perdemos el tiempo. Perdón por la palabra que voy a utilizar, pero perdemos el tiempo en estupideces, en redes sociales, en celulares, en mensajes, en videos absurdos, y descuidamos a esos hijos, a esos padres y a esos hermanos, los cuales un día se van a ir delante de ti y vas a llorar y vas a gemir. Déjame decirte que si todavía ellos están vivos, si tú tienes vivos a tus padres, abrázalos, ámalos. No los visites en el día de la fiesta, no los visites en el día de la celebración. Visítales todo el tiempo y ámalos y abrázalos
Si tienes hijos, todos los días diles: oh, cuánto te amo, mi princesa. Haz con ellos lo que nunca hiciste con los que ya partieron. Nunca. Si cuando tus hijos, hoy que están vivos, te dicen: vamos, pasemos tiempo, papá, mamá, hazlo. Y no lo desperdicies como lo hacías con aquel que ya partió. En tus borracheras, en tus fiestas, en tus deleites, guíales. Si están vivos, si tienes una segunda, tercera oportunidad, o si alguno que estaba enfermo y lo sacaste del hospital sano, déjame decirte, no desperdicies el tiempo, ni tuyo ni el de ellos, porque tarde o temprano Dios viene por ellos para llevárselos de la aflicción en la que tú y yo les estemos haciendo vivir. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, por esos corazones que están heridos, lastimados. Y yo entiendo su reclamo, y yo entiendo su dolor, pero también entiendo, Padre, que tal vez nosotros mismos perdimos el poco tiempo que tú nos das a cada uno de nosotros, porque nadie es eterno y nadie sabe cuántos días más tendremos de vida, y desperdiciamos ese corto momento en borracheras, en diversiones, en parrandas. Desperdiciamos nuestra juventud, desperdiciamos nuestra fuerza, desperdiciamos los añitos que nos has dado para tenerlos con nosotros aquí, Señor. Perdónanos primeramente, antes de reclamarte, antes de insultarte, antes de renegar en contra de tu nombre. Dios del cielo, permítenos a nosotros pedirte perdón y decirte: Padre, perdóname, Dios del cielo, porque verdaderamente yo no supe aprovechar el tiempo que me diste. Y hoy que han muerto, y hoy que han partido esas criaturas, hoy que han partido esos padres de nosotros, aleluya, hoy estamos vacíos y renegando de ti, diciendo: ¿por qué Dios se los ha llevado? Perdónanos, porque nosotros no supimos cuidar, no sabemos cuidar, no sabemos administrar los hijos que nos has dado, los padres, la esposa, el esposo que nos has dado, Dios del cielo, y nosotros mismos hemos sembrado, Señor, para cosechar muerte, dolor, soledad y tristeza. Perdónanos y sana nuestros corazones. Sana, Señor, las vidas de aquellas personas, amigos, amigas, hermanos y hermanas en la fe, que están heridos, lastimados porque perdieron a alguien y hoy han podido reconocer que fue nuestra culpa descuidarlos, y que tú, Padre, no nos lo quitaste porque seas malo, aleluya. No nos lo quitaste porque hayas querido vernos sufrir, aleluya. Tú te los llevaste porque ellos estaban sufriendo en tus manos, en mis manos, en nuestras manos, porque no supimos darles el tiempo, el amor que ellos merecían para quedarse aquí y seguir viendo dolor y seguir viendo nuestra frialdad. Dios les dijo: venid conmigo, porque en mi casa muchas moradas hay, y donde yo voy, allí estarán ustedes, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá padres hipócritas, donde ya no habrá madres hipócritas, donde ya no habrá padres que se dediquen al ron, donde ya no habrá madres que se dediquen al chisme, donde ya no habrá padres y madres que se dediquen a matarse. Ven conmigo, les dijo el Señor, porque acá arriba, no importa qué tan anciano seas, acá arriba yo sí te presto atención. Gracias, Padre, porque tú nos haces entender. Aunque tarde el proceso, tú nos haces entender que si tú te los llevaste, fue para librarlos de las injusticias, de la tristeza, de la aflicción. A ti sea toda gloria, todo honor, todo poder por los siglos de los siglos, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. No pierdas tu tiempo. Sigue adelante. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén y amén. Gloria.